Bueno, muy buenos días, tardes, para quienes estén escuchando. Hoy estamos con Corina Fiorillo, con Payuca, para un poco que nos traigan a cuento y nos narren y nos iluminen en relación a una obra que se está dando en el Teatro Regio, que se llama El suelo que sostiene a Jande, y que efectivamente es una denuncia a partir de un asesinato del activista transexual Hande Kader en Turquía. Está escrita por Paco Gámez y entonces, digamos, lo primero que quería preguntarles es, bueno, digamos, ¿cómo es que traen la adaptación? Y a su vez, más allá de, digamos, de la adaptación que viene y que generás para poder llevar a escena, Corina, me interesaba entender, bueno, qué investigaciones, en este caso ambas, hicieron al momento de situar a Hande en el escenario, más allá de, digamos, del texto de Gámez. Mira, el texto de Paco llega porque yo había hecho un semimontado a través de Argentores, me lo habían presentado, y la CGAE, que es la Asociación de Autores de España, y había trabajado, y este año yo tenía ganas de presentar un material que me gustara, que me conmoviera en el teatro oficial, y la verdad es que recibí varios materiales que estaban todos buenos, y cuando leí el de Paco, para mí fue algo irresistible, porque tuve la sensación que era una historia que yo tenía que contar. Eh, Así como creo que yo tengo la sensación que es una historia que todo el mundo debiera ver. Eh, y luego empecé a trabajar con la adaptación, para lo cual intenté documentarme y meterme en la temática eh, desde mis brutos 59 años educados en una cultura binómica, digamos, educados de una manera tan arcaica, suena para la época que estamos transitando, pero es de donde uno proviene, entonces uno debe trabajar con las raíces que uno tiene. Entonces un poco empecé a investigar más que documentándome, conversando mucho eh, con gente no educada como yo en un sistema tan binario como eran, no sé si ahora también, en algún sentido ahora también, pero bueno, un poco fue eso. Y luego, eh, para mí fue fundamental el contar con tres actrices trans dentro del elenco. Hubiera querido que fuéramos todavía más, mira, pero bueno, ya se nos va a dar en otro proyecto. Eh, Creo que fue fundamental eh, porque la mirada de ellas me devolvía el por qué ruta tenía que ir yo. Pero no la mirada conversada, ni la mirada, la mirada. Son las tres, Sofía Diegues, Mariana Genesio y La Payu, eh, tres personas muy generosas y han sido muy generosas conmigo y con todos en el elenco, con los creativos. Hemos aprendido mucho todos en este montaje, la verdad. Eh, y, y nada, espero que todo el que venga, por lo menos, le provoque una conversación, una charla, Azúcar, más que nada, digamos, cómo fue llevar a escena a Hande. Y si investigaste además al respecto del hecho, más allá del texto. Sí, yo la verdad que el hecho que había ocurrido no me había llegado o no lo recuerdo. La verdad que me llegó a través del texto y a partir de ahí empecé a investigar un poco más. El texto cuando me lo presentó Cori, que fue primero el original, el de Paco, a mí me encantó.
yo vengo con ganas de, creo que a Cori se lo había comentado también, que tenía ganas de interpretar otro tipo de personajes, pero cuando leí el texto fue, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, y eh, ok, es una mujer trans, pero está bien, digo, está bien, es el teatro oficial, era como, sí, 2 más 2, 4, no hay manera de no hacerlo, era como, sí, sí, hagamos esta historia en el teatro oficial, la mirada va a ser a otro público, está perfecto. Eh, Así que investigué un poquito más y mucha info más no había, digo, había muy poco, hay muy poco en internet sobre el caso. Así que un poco fue crear esas imágenes que devolvía el texto, más un poquito de info que había, algunas imágenes, algún que otro videíto mm, para tener una idea de lo que era ella, y después entrelazarlo con mi vida personal, que hay muchos puntos en común por los cuales transita la obra que también coinciden con mi vida o coincidieron en su momento. Entonces, es como volver a revivir algunas cosas que viví mm, desde un lugar con una perspectiva de ya haberlas transitado y de ya haberlas sanado. Entonces, desde otro lugar. Eh, que eso es lo interesante, no desde el dolor y de volver a pasar por esto, sino de qué bien, esto ya lo pasé, eh, entiendo que se transita desde un lugar y poder aportarle un modo, nada, desde la actriz, desde mi actriz, que fue lo que empecé a disfrutar después con las funciones. La primera estuve llorando 15 minutos después del estreno, cada uno con que me abrazaba, era un desborde era un papel mojado, era y después dije, no, esto lo tengo que disfrutar. Nada, yo, Payuca, actriz, vamos, che, vamos. Porque sí, es dura, es muy potente. Y bueno, después no sé si vendrán más preguntas, pero digo, también es lo que recibimos a la salida con la gente que no me conoce, que no nos conoce, al margen de amigas, amigos o conocidos, gente que no te conoce, que se te acerca y te da un abrazo, se queda en silencio, con los ojos inyectados en lágrimas, y te dicen 2, 3 palabras, algunos se explayan un poco más, pero digo, bueno, ok, claro, sí. Por eso lo vivo así, porque llega y se vive así también del otro lado, del espectador. Sí, totalmente. Me pareció una obra sumamente fuerte en todo lo que narra, en el mensaje, y también en el espacio que se le da a la denuncia. Eh, Buscaron ese espacio que quede en evidencia, digamos, la denuncia, más allá del hecho de Hande, que quede en evidencia la denuncia traspolada a esta sociedad, ¿no? A la Argentina, o cómo, digamos, cómo lo pensaron en ese sentido. Para mí es una obra que tiene la inteligencia de no situarse en ningún lado porque esto lamentablemente ocurre en todos lados. Lamentablemente no es un hecho aislado en Turquía o un hecho aislado en los países que tienen regímenes un poco dictatoriales hacia algunas minorías, sino creo que la inteligencia de Paco radica en localizarlo a nivel universal y creo que es lo que por lo menos yo traté de hacer con nuestro montaje, que no estuviera situada en ningún lado, sino que hay una escena, sin espolear, pero digo, hay una escena que es el coro internacional, llamada de esa manera, que lo que hace es poner en palabras lo que las redes internacionalmente pueden decir sobre un hecho parecido. Y la verdad, creo que lo deja claro, hay un momento donde aparecen imágenes documentales reales y también otro momento donde aparecen las estadísticas sacadas de una Wikipedia, vaya a saber cuál. Entonces creo que la presencia en una escena de la cantidad de hashtags que circulan en las redes,
y por qué digo todo esto tratando de no espolear, pero digo, porque aún así no es suficiente, porque aún así hace 2 o 3 semanas ocurrió un hecho, por ejemplo, tremendo en Colombia, Colombia era, ¿no? Creo, Así es. sí. Y la verdad, de un asesinato le queda corta la palabra, ¿no es Mm, cierto? De una atrocidad eh, donde, donde una persona es arrebatada, una persona trans, pero una persona es arrebatada de un lugar y le fracturan brazos, le fracturan piernas y la dejan ahogarse y la filman. Digo, ese tipo de atrocidades o como las que Hande vivió, mm, que es la violación por cantidad de personas, la quemaron, la vejaron y la dejaron abandonada en otro lugar donde no había muerto, desprofeso también. Digo, eso, en ese caso, la palabra asesinato queda corta. Uno puede decir, eh, ¿se puede hacer poética con una atrocidad? Sí, sí, se puede. Para mí, la apuesta de Hande es una tragedia moderna. mm. Es una tragedia a la que estamos expuestos, que es la crueldad inacabable del ser humano. Y sí, creo que se puede hacer poética, creo que se puede, creo que es un gran acto de justicia poética la que hacemos arriba del escenario, y por eso creo que conmueve o que llega desde ese lugar a un espectro muy variado, porque lo vemos constantemente. Chicos jovencitos, señoras mayores que no saben ni siquiera con qué artículo hablar, Mm, en algunos casos, te lo juro, y es muy conmovedor, claro. porque la brutalidad lingüística no tiene nada que ver con la brutalidad del ser humano. Y, y digo, es un reflejo de unos cambios que tenemos que ir haciendo, pero la verdad, creo que es una obra que nos pone en contacto con mucho más de lo que yo había pensado y por eso es una obra que siento que me identifica, me pertenece, me conmueve, me atraviesa desde un lugar mucho mayor del que pensé cuando llegó ese texto y lo leí y dije, dale, vamos a contar esto. Y eso se lo agradezco al elenco que tengo, porque tienen una convicción, un compromiso, un hacer arriba del escenario que no siempre sucede en el teatro. Por eso digo, es un acto hermosísimo de justicia poética, donde van a ver algo muy bello. Y uno puede decir, puede ser algo bello, algo trágico, y sí, es la tragedia, ¿no? Eso. Nosotros habíamos estrenado el 11 de abril y el hecho que Cori comentó había sucedido hacía unos días antes y era como si universalmente no solamente ocurrió este hecho en el 2016, ocurrió hace unos días, digo, está ocurriendo. Ocurre, estamos viviendo en este momento situaciones, mensajes de odio constantemente, sobre todo con la comunidad LGBT, atropellos, digo, nos quieren quitar leyes. Está ocurriendo ahora, ocurre constantemente. No es un hecho aislado, lamentablemente. Así que nada, súper importante que estemos transmitiendo este mensaje, que se esté contando esta historia, que hay gente que le llega y dice, ah, ocurren estas cosas, ah, como ni enterados de nada, al margen del hecho puntual de estas cosas suceden, Mm. como no solo el hecho, sino, ah, ah, o existen estas personas, es como, es una locura pensarlo, pero sí, suceden, existen, están. Sí, en eso la obra es muy clara e increpa a quienes estamos en la platea, o sea, no, digo, y así como increpa en uno de los monólogos, también se increpa cuando se traslada desde el audiovisual, que ahí digo, quiero después hacer como algunas preguntas en relación a la apuesta, porque me pareció
que está fabuloso, digamos, el uso del multimedia, pero más allá de eso, no, para no disgregarme, digo, increpa en el momento que aparecen todos los transfemicidios y el aumento y la escalada año tras año. Y también Eh, increpa, digo, el monólogo final de la Payu, y el monólogo es, final. es otro personaje que aparece, que es suelo, que es el suelo que nos sostiene a todos. Y increpa en ese lugar, que me parece una inteligencia hermosa de Paco, el colocar este último decir en la tierra, digamos, en lo que nos sostiene, en lo que es testigo y sabe de nuestras atrocidades. Y el último monólogo de la Payu, que te deja sin aliento, la verdad, es nada, es fuerte para recibirlo desde Platea, ¿viste? Es fuerte porque es como decir, eh, es increíble y es muy doloroso darse cuenta que todos somos parte. Sí. Es muy doloroso darnos cuenta que todos podemos hacer más, que todos podemos mirar mejor y mirar más. Eh, Sí, nada, escuchar, eso. empatizar, decir, porque muchos dicen, ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? Escuchar, empatizar, aceptar, no discriminar, no ignorar, saber qué sucede, compartir. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, esa escena final es muy fuerte y es muy poético que sea el suelo el que sostiene justamente lo que vos estás mencionando, esas atrocidades. Eh, y que efectivamente digo, en el hecho de que, al menos en mi interpretación, no sé qué opinan al respecto, pero digo, en el hecho de que Hande se convierte en parte de la tierra y no hace falta llevarla al cielo, digo, hay como una cuestión también de anclarla en la naturaleza, ¿no? Anclarla en parte de la tierra, como incorporarla al grupo de seres, ¿no? Y que eso también, digo, tiene que ver con una postura política, yo creo, en el texto y en la obra. Y Eh, por otro lado, creo que también hay algo muy potente que es, fíjate bien cómo mirás esto porque te estoy diciendo que de esto va a crecer un silencio. sí, Es tremendo que digas, andate acá pensando eso, andate acá pensando eso. Y nosotros, creo que la escena más bella poéticamente, a nivel espacio, a nivel sonido, a nivel, es el final, que uno puede decir podría ser duro, rígido, no, elegimos contarla de la manera más poética, bella posible para homenajear ese suelo que nos recoge, que nos ve, que sí está y sabe. Eh, a mí es una obra que me emociona, más allá de que la hice, no sé cómo expresar esto y que no parezca egocéntrico, porque a mí me emociona, a mí la payo hace un sonido en el final y a mí me atraviesa. Y la verdad, creo que es un montaje que vale la pena ver desde el acto, desde el hecho escénico, desde las artes teatrales, sí, desde, porque, porque podemos hacer, eh, si vos me decís, en nuestros ensayos, ¿fuimos felices? Sí. ¿Jugamos? Sí. ¿Crecimos como artistas? Sí. Entonces, para mí es un montón eso, ¿viste? Y creo que es importantísimo que el espectador se vaya deslumbrado con imágenes. Después de todo es la finalidad de la poesía, ¿no? El abrazar de una manera bella algo que uno quiere decir. Y, y creo que tiene eso, que a lo mejor uno lo puede ver como
raro, que es un acto de justicia poética, de documental, de hablar de algo real, no desde el lenguaje real. Los padres no tienen lenguaje real, el parto no tiene lenguaje real, porque te lo quiero contar de una manera teatral, te quiero abrazar y quiero que lo puedas escuchar. Sí, después lógicamente hay un montón de recursos teatrales que, que hacen que esa historia pueda ser escuchada y da espacio a la reflexión. O sea, yo creo que parte de esos recursos teatrales también son necesarios para dar espacio a la reflexión. En ese sentido, digamos, ¿cómo fueron ensayando? ¿Cómo fueron los procesos de ensayo? Y, por ejemplo, digamos, ¿cómo fue el proceso de creación primero de Jonás y después poder interpretar a Hande, Payuca, desde lo actoral, digamos? Los ensayos, el proceso de ensayos fue maravilloso, sobre todo porque Cori armó un cronograma de ensayos con una organización milimétrica maravillosa, economizando los tiempos de todas, de todos. Fue la verdad que un placer. Tuvimos 2 meses de ensayos, de martes a domingos, todos los días, 6 horas. El primer mes, Cori montó absolutamente toda la obra, estaba toda la obra armada, paradísima, o sea que tuvimos un mes restante para profundizar, crear, buscar, seguir buscando cosas, pero ya sabiendo, entro por acá, salgo por acá, armo esto, esta escena se da acá, esto acá. Digo, esto a mí como actriz me organiza muchísimo porque siento que me da como todo un aire, un espacio para crear, para buscar, para seguir encontrando cosas, digo, la letra ya aprendida, la obra ya marcada en el primer mes es como, ¿qué? Así que Sí. corrimos con Una velocidad enorme. una enorme, enorme y maravilloso. Yo ese proceso lo agradezco muchísimo. Eh, Digo, porque nada, estuve en otros proyectos donde a veces estás un mes ensayando una sola escena. Y Ah, dices, ay, por favor, avancemos que hay que estrenar. Dios, necesito encontrar el personaje, pasemos de esta escena, ya va a salir, ya va a salir. Así que muy agradecida con esa organicidad. Y después el personaje, sí, eso, lo fuimos buscando, arrancamos eh, cronológicamente de comienzo a fin, ah. y la primera escena es Jonás, así que por lo menos la que ensayé yo. Así que, nada, bien, bien, fue hermoso, fue hermoso. Eh, Se fue trazando un poco el personaje de Jonás, Han de adolescente, Han de un par de años más. Lo fui buscando con nada, eso, como buscando cositas mías personales, de tránsitos míos. eh, y que tampoco sea algo eso, como que no quería pasar por el dolor, pero sí por algo ya vivido y transitado, consciente de que la mayoría lo viví, lo viví. En mi transición, mi cirugía, mi yo adolescente, con, con, con decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué me está pasando? ¿Qué problema tengo? Como, ay, tengo que salir de acá, esto no es lo que quiero, yo no soy esto, pero ¿cómo paso a lo otro? Em, Sin información, sin referentes, sin decir, me está pasando lo mismo que esta persona. Todo eso lo transité, lo viví, eh, pero fue como más resumido, decir, claro, esto, todo más resumidito, es como decir, qué bien, yo ya todo esto lo tengo acá en este cuadradito y saco todo rápido. Y decir, y todo esto yo en mi vida lo viví durante muchos años, Bueno, como siendo consciente de, wow, yo esto lo transité durante muchos años y ahora lo puedo resumir en un par de palabras, digo, por decirlo por arriba, ¿no? Profundamente es un montón de cosas. Así que me fue un desafío, pero lo disfruté mucho, totalmente. y Corina, ¿vos cómo fuiste, digamos, dirigiendo?
a cada quien y cómo, digamos, fuiste eh, pensando la puesta en escena y especialmente me pareció un hallazgo el recurso del multimedia, en el uso, digamos, del multimedia en la puesta. ¿Cuáles, digamos, qué te fue marcando esas decisiones? Y sobre todo también, por ejemplo, qué te fue marcando tener el músico en escena también, digamos, como hay varias cuestiones que claramente están en plan de romper esta cuestión de exclusivamente lo documental y dejar también a la vista todo el artificio teatral y la potencia teatral que podés destacar en el teatro y sobre todo teniendo, digamos, las herramientas que podés tener en el teatro oficial, que es como otro espacio diferente por ahí al independiente. Pero bueno, nada, como me cuentes un El, poco ese proceso. Mira, una vez que el teatro me dio el ok que este montaje se iba a hacer, yo arranqué a trabajar con mi equipo creativo, que son Marlene Liebendag, Mika Slay en escenografía, Tomás Paul en toda la parte sonora, lo que compuso, lo que hace, lo que toca, lo que canta. Moreno Pereira en toda la parte visual y Marcelo Savignone en la parte de movimiento, que también actúa, y Ricardo Sica en iluminación. Ellos, estos 6 personitas que amo, estuvimos reunidos desde agosto en adelante trabajando en el montaje. Cuando yo termino de concretar y de armar el elenco, yo ya tenía el montaje en la cabeza muy delineado, tenía varios archivos escena por escena. A mí me encanta trabajar con sistemas muy parecidos a lo mejor a lo que ocurre en el cine, de proponerme y decir, bueno, como lo que sería el plan de rodaje en cine, ¿no? Bueno, hoy en nuestro plan de rodaje es este, hoy trabajamos tal, 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 entonces todos ya saben desde la semana anterior que el jueves abordamos tal, se preparan. Me parece que hay algo lindo de cuando trabajas en comunidad y en una comunidad tan grande, porque es un elenco de 11 personas arriba del escenario, más los 6 creativos. Me parece que es bárbaro esto de anticiparnos y que todos estemos informados, porque nos vamos como preparando, como decir, hoy traigo esta carne para este asador, ¿no? Y eso me gustó un montón, hicimos un trabajo en soledad sin elenco de muchos meses, que es una modalidad que a mí me encanta y que, bueno, agradezco que los creativos nos siguen porque nadie nos paga eso, ¿no? Es como algo que lo hacemos porque amamos lo que hacemos y creo que no hay otra manera de hacer un montaje de esta envergadura. Por otro lado, también me encanta que tenemos edades muy diferentes. En mi equipo cuento con gente bastante más parecida a los 50 y también cuento con niñas que tienen 20, como el músico, como la parte de visuales, que Moreno, por ejemplo, tiene 24. Entonces hay algo de esa mixtura, como siempre digo, de dónde uno viene, cómo uno fue educado, criado, aprendido los lenguajes que hay que constantemente actualizar, constantemente repensar, constantemente ponernos en vigencia de lenguajes y creo que mucho tiene que ver la mixtura de edades. Y después, por otro lado, hay algo que tiene el texto, que viene en el espíritu del texto, porque apenas yo leí el texto, hay imágenes que ya a mí eran claras. Hay imágenes que ya sabía que iban a ser así. Y, y eso es porque el texto tiene una potencia poética muy fuerte. No digo que este texto lo puedes montar en el teatro independiente, si quieres. Sí, sí, entiendo que sí, pero Está escrito y lo dice una didascalia de autor que puede ser montado con 6 actores en un teatro muy pequeño. A mí, apenas lo leí, me produjo esto. Que por eso cuando yo fui al teatro oficial
al margen del texto me senté y dije, pará, no solo es este texto, sino es este texto con este montaje. Claro, claro. Y el teatro me acompañó, nos acompañó, porque es una producción muy, muy costosa de llevar adelante, no solo desde el dinero, costosa en la cantidad de áreas involucradas que tenemos detrás del escenario, ¿no? El escenario es una corrida constante de gente que ayuda a cambiar, que saca una cama, que mete un panel, que activa esto, que apaga la luz para que no se vea cuando abro esto. O sea, hay toda una maquinaria de gente del teatro que nos acompañan como si fueran parte de nuestro elenco, la verdad. Y también lo agradezco enormemente porque es tiene mucha destreza de escenario este montaje. Si todo lo que está detrás del escenario no funciona perfecto, se nos pincha lo que hacemos, ¿viste? Entonces hay algo desde el día uno, yo dije, para mí es un montaje de agarrarnos las manos e ir. Y creo que logramos eso. Creo que lo logramos eso, ¿no? Y lo agradezco enormemente porque es muy difícil. Y, y nada, entonces, volviendo a la pregunta tuya, ¿cómo armamos este montaje? Lo armamos así, laburando, arrancábamos en sello en febrero. Mi elenco quedó totalmente, salvo un personaje, creo, completado en diciembre. Y ya en diciembre teníamos armada la maqueta que luego le mostramos a los chicos en febrero con, con detalles y para explicarles, este es el mundo que van a crear ustedes. Este mundo que está acá arriba en una cabeza, ahí, esto es lo que van a hacer ustedes. Y son grandes hacedores. Tengo un elenco que es un dream team de actores que, hablando vuelvo a repetir, pero tengo a Inda Lavalle, a Paula Barak, Gustavo Pardi, Diego Gentile, Marcelo Savignone, Mario Alarcón, Payuca, Mariana Genesio, Sofía Diegues, Toti, Antonia Benguechea, que creo que hizo una dupla con Payu maravillosa. Nada, estoy muy feliz, la verdad, y creo que es un montaje que me da mucho gusto decirle a alguien, che, venite a verlo porque vas a salir diferente, venite a verlo. Me gustaría preguntarles hasta cuándo va a estar en cartel. Un poco me contaron de la repercusión de los espectadores, pero me gustaría saber, digamos, si hay alguna anécdota en especial que puedan recordar. Y proyectos propios de cada una, a ver si me adelantan alguna. Estamos confirmadas hasta el domingo 8 de junio, Teatro Regio, de jueves a domingos, 20 horas. Ay, anécdota de espectador. Ay, me pasa que encuentro mucho espectador, espectadora, gente grande. Será por los habitués del Teatro Regio, por gente que es común al teatro, que se sorprende con el movimiento que está viendo en el teatro. Em, Me sorprende eso, como la emoción, las lágrimas, las ganas de que la gente, de abrazar que tiene la gente cuando sale del teatro. Eh, si estaban emocionados, se vuelven a emocionar cuando te vuelven a abrazar. Agradecen, algunos solo dicen gracias. Como no siento que no tengo una en particular, sino como que todas, o la mayoría de las que viví, son muy similares. El agradecer, el qué valiente sos, eh, la emoción, el silencio que también producen cuando se te acercan, eh, y la mirada que te mantienen a los ojos, que te sostienen la mirada. No sucede, no sucede mucho. Digo, no sé, otros espectáculos, otras cosas que hace, ay, te felicito, como te felicito, hermosa, no sé qué. Y acá es, te estoy mirando, te agradezco, tengo los ojos así,
de abrazo, silencio, como suceden otras cosas. Es increíble, es increíble. Eh, Eso. Y proyectos Sí, personales, de ahora, cierro con esto, proyectos personales, ahora estoy haciendo una obra en este momento que se llama Este es mi Shakespeare, autor y director Leandro Calderone, en el Galpón de Guevara los miércoles. Ah, ok. Es Bárbaro, gracias, Payuca. está hermosa, invitadísimo. hermosa, 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 original, buena, divertida, profunda, todo. Vayan a verla. A mí me Paco conmovió, llorando. me gustó muchísimo, muchísimo. Con respecto a anécdotas, hay una que a mí dos que puedo así como diferenciar, que es dos chicos abrazados en la platea ya vacía, ya habían desalojado todo el teatro y seguían de pie, abrazados entre ellos, Mm. que uno dice, bueno, si llegó desde este lugar, si conmovió esto, si a alguien que vaya a saber cuál es su historia, porque no lo supimos, le pasa esto, es un montón. Y otra, un papá que me escribió por Instagram, digo papá porque me hablaba de sus hijos, él, y me decía, jamás me pasó esto en el cuerpo al ver una obra de teatro y quiero que la vean todos los que están cerca mío para que entiendan una sensación parecida. Y el otro día llevó a su hija y también me volvió a escribir nuevamente. Y también desde ese lugar que uno dice, ¿por qué? Porque creo que es una conjunción lo que pasa con Hande, una conjunción de la temática, una conjunción de la denuncia, una conjunción del hecho artístico sublime que tienen arriba del escenario y una conjunción de algunas historias personales calladas que encuentran un canal de comunicación o que encuentran algo así como por esta cosa tan de moda del Eternanta, como cuando decís, ay, estaré solo en el mundo, ah, no, hay otros, y uno se alegra. Bueno, hay algo de eso que creo que tiene el suelo que sostiene a Hande, que es de decir, dale, que somos varios, eso. Y creo que es un montón de hermoso. Y proyectos estoy adaptando y empezando a ensayar una novela de Eduardo Sacheri, Lo mucho que te amé, y que se va a convertir en un monólogo. Magnífico. Bueno, muchas gracias a ambas. La verdad que es un placer haberlas escuchado y realmente es muy disfrutable la obra. Yo salí muy conmovida cuando terminó. Y hay algo de tomarse tiempo para poder levantarse de la butaca. Como que bueno, y la considero una obra muy necesaria para la época, y es cierto, es para la época a modo internacional directamente. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas Elena, gracias. un beso Gracias. enorme. Muchas gracias. Gracias por este momento. Adiós.